Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 1. Capítulo 13. Debido a la interrupción de Yuno, Kazuki había terminado su entrenamiento más rápido de lo planeado y desde que había llegado a esto, tenía tiempo libre. Recientemente, cada vez que tenía un poco de tiempo libre, estaba poniendo esfuerzo en el entrenamiento de la espada. Debería haber empezado porque estaba impulsado por la necesidad de mirar el futuro, pero se había vuelto adicto al proceso de adquisición de habilidades copiando los movimientos del juego. Quizás debido a sus efectos adversos, aparte de balancear la espada no tenía ningún otro medio de perder el tiempo. Encontró este cuerpo odioso ya que no podía dirigirse ligeramente a la ciudad. Como era así, se decidió a hacer algunas lecturas de vez en cuando, y recogiendo algunos de los libros que se guardaban en la estantería, comenzó a repasar los libros. Entre el gran número de libros similares a los libros infantiles, el que capturó los ojos de Kazuki era un libro relacionado con la magia. Aunque el contenido no era técnico. El origen de una magia y su progreso, una persona que lo había dominado y representado y también las anécdotas relacionadas con él, era un libro en el que todos estos fueron escritos en detalle. Los que se tomaron fueron grandes movimientos, donde todos y cada uno de ellos fueron clasificados como magia de nivel avanzado dentro del juego. Aunque estaba convencido de que era algo así como técnicas de asesinato seguro que eran populares entre los niños, siguió leyéndolo. En su interior, encontró un nombre que había visto antes. Vincent von Westerford. En la obra original, él era una figura heroica que en una edad joven, sirvió como el capitán de la Sagrada Orden Real de Caballería. Naturalmente sobresalió en habilidades de espada, pero también se destacó en la magia lo suficiente para ser introducido a la par con figuras históricas como esta. Si tenía que ser expresado en pocas palabras, entonces era ultrapoder de fuego. Haciendo uso de su defensa anormalmente alta, donde uno no pensaría que la obtuvo solo con la armadura que usaba, rompería desde el frente y tendría el mayor poder de ataque entre todos los personajes de la historia. Para hablar de ella, suprimir al enemigo con pura fuerza era su estilo de combate. Y tristemente, en las etapas finales de la historia, Vincent fue un personaje enemigo que luchaba contra la party del protagonista. Aunque no era el último jefe, su fuerza era auténtica y cuando la composición de la party tenía una vanguardia débil o cuando la curación de la persona que desempeñaba el papel del escudo llegaba tarde, la cantidad de veces que eran eliminados instantáneamente no eran pocas. Y a diferencia de Harold, había ganado una alta popularidad de los jugadores. Pensando en la razón de que estuviera Vincent de pie frente a la manera de la party y sus sentimientos, incluso este tipo estaba sufriendo casi todos los jugadores simpatizaron con él. Incluso Kazuki no odiaba a Vincent. Pero tal vez era porque había poseído a Harold ahora. Kazuki de repente imaginó una batalla entre Harold y Vincent, lo cual era imposible en la obra original, y comenzó a pensar en lo que Harold podría hacer para ganar. Uno tenía el poder de fuego más alto de la historia, el otro era el más rápido de la historia. Si se enfrentaba directamente desde el frente, sería desventajoso para Harold. Si recibía directamente los ataques de Vincent, no duraría mucho. Pero solo dependiendo de moverse, si era Harold quien tenía una velocidad de ataque excelente y variaciones, Kazuki pensó que podría lidiar con Vincent. Durante los días en que fue lanzado, en esos tiempos el concepto de profundidad o movimiento en 3D no se había usado como era ahora y el sistema de combate de Braveheart solo tenía un movimiento 2D como en los juegos de lucha. Y con eso, uno no solo tenía que controlar al personaje principal, sino que también tenía que dar órdenes detalladas a los miembros de la party, por lo que la importancia que los combos podrían ganar se puso en alto. Si fueran los expertos, incluido Kazuki, era posible para ellos conectar de forma estable 80 combos. Pero eso fue naturalmente porque sería hecho por una party compuesta de 4 personas. A pesar de que las habilidades del personaje enemigo se pondría a un alto valor ya que sería un solo enemigo, Kazuki fácilmente podría conectar más de 30 combos en peleas de héroe. Especialmente una vez que había lanzado al enemigo al aire, mientras el combo no fuera interrumpido por los otros miembros de la party, haría que el enemigo fuera un saco de arena hasta que la vida del enemigo se agotara. Es decir,
para que Harold ganara contra Vincent, tenía que evitar ataques de alguna manera u otra, y estaría bien siempre y cuando no dejara caer el combo una vez que lo hubiese conseguido y continuará cortándolo indefinidamente. Bueno, si él podía hacer eso, no importa quién era el oponente, para empezar, él nunca perdería. En otras palabras, si no podía hacer mucho, ganar contra Vincent en un 1 contra 1 sería difícil. Entonces, ¿cómo sería si ese personaje era el oponente? Kazuki comenzó a pensar en las batallas con Harold versus un alguien imposible, uno tras otro. Imaginando cartas de batalla imaginarias y buscando movimientos lógicos para ganar, era una forma de disfrutarlo solo porque era un profundo fanático del juego. De esta manera, de vez en cuando sus pensamientos descarrilaban y cenaba en el medio, y cuando terminó el libro de unas 100 páginas, ya era de noche. Cerrando el libro con un chasquido, suspiró ligeramente. Fue una buena lectura. Cuando confirmó la hora, la fecha ya estaba cambiando. Cuando me despierte mañana, buscaré un libro sobre la esgrima. Pensó eso justo antes de acostarse en la cama. Y entonces, Kazuki finalmente se dio cuenta. Ah, volví dejando la espada como estaba en el bosque. Pensó Kazuki. Después de huir precipitadamente, ya que estaba absorto en la lectura tan pronto como volvió, lo había olvidado hasta ahora. Juno pudo haber prestado cierta atención y haberla recuperado, pero como ella no lo visitó después de eso, la espada podría seguir apuñalando el árbol incluso ahora. Kazuki llegó a la conclusión de que era obvio que una mujer normal que era un asistente sería reacia a llevar un objeto peligroso como una espada real, que estaba completamente fuera de la marca. En realidad, no podía simplemente pasear por la mansión Stoke sosteniendo un arma, pero tampoco podía informar a la gente de la mansión sobre el paradero de la espada, ya que no quería levantar sospechas innecesariamente por lo que estaba en ese tipo de lugar, y así que terminaba por dejarlo como estaba. Examinó la situación fuera de la ventana. Como si para borrar la luz de una multitud de estrellas en el cielo nocturno, mirando desde las grietas en las nubes, la luna brillaba espléndidamente. El patio, que estaba iluminado por la luna, que era 2 veces más grande que el que Kazuki conocía, era lo suficientemente brillante para que no hubiera problemas en caminar incluso sin luces. Podría ir desde que me acordé de él. Kazuki levantó la espalda. Eso era una espada real, y sinceramente era un arma letal. De sus sentidos como japonés, no podía calmarse si una gran arma letal se dejaba al aire libre y se descuidaba. Mucho menos cuando el dueño de esa espada era Harold, y si por casualidad un problema ocurría, él no quería ser responsable por ello. Pasó por la mansión, que había quedado en silencio, ya que casi toda la gente estaba dormida, sin hacer ningún ruido. Atravesó el vestíbulo vacío y, abriendo la puerta principal, le dio una sensación de dignidad y salió. Como era más brillante de lo esperado, se sintió aliviado al pensar que estaría bien incluso dentro del bosque. A pesar de que los seres que podrían ser llamados como monstruos no existían aquí, una cantidad considerable de valor era necesario para pasear por un bosque de color negro. Sería mejor terminarlo antes de que la luna fuera oscurecida por las nubes. En un paso ligeramente rápido, recorrió la mansión y caminó hacia la parte trasera. Se acercó al lecho de flores en el suroeste, que estaba en la dirección opuesta a la bodega. La cama de flores era lo suficientemente extensa para que se expresara como un campo de flores. Las flores de varios colores se balanceaban debido a un viento suave. Kazuki detuvo las piernas ante la aparición de Erika inmóvil contemplando esa escena. La primera pregunta que le vino a la mente fue, ¿estás bien? Incluso si se hubiera recuperado por completo durante 2 semanas, el aire por la noche sería malo para el cuerpo. Esto era solo preocupación genuina. Un adulto preocupado por un niño, esta fue una reacción muy obvia y sensible. Por eso no dudaba en actuar llamándola con tono abusivo como siempre, deseando devolverla a su habitación. Sin darse cuenta de que se convertiría en una de las razones para el colapso de la historia original y sus propios planes. Si el tiempo volviera a este momento con él reteniendo sus recuerdos del futuro, Kazuki absolutamente no llamaría a Erika. No habría podido llamarla. Pero no había manera de que ocurriera una cosa tan cómoda, y dentro de unos años Kazuki, mirando hacia atrás, sentiría profundamente que este podría haber sido el mayor punto de inflexión de su vida.
pero no era ahora. ¿Qué estás haciendo en un momento como este? Ante esa voz, los hombros delgados de Erika temblaron. Erika se estremeció al darse la vuelta con timidez mientras confirmaba la figura de Harold. A la reacción que no había hecho hasta ahora, tenía un leve sentimiento de incomodidad, pero sin preocuparse mucho por ello, Kazuki cerró la distancia entre ellos con pasos incesantes. Escuché que te estabas quedando en la cama porque no te sentías bien. Y sin embargo, viéndote de pie aquí en el aire de la noche, no puedo dejar de pensar que eres una idiota que no piensa. Ir tan lejos, incluso para mí, fue lo que pensó Kazuki. A partir de aquí, no continuó con un. No es como si estuviera preocupado por ti, de acuerdo. Pero como era de esperar, Harold era escoria que no tenía ni un poco de naturaleza ingenua como un tsundere. Tenía una naturaleza despreciable, pero así era. Incluso Kazuki no quería que Harold se convirtiera en un tsundere producido en masa. Incluso con solo imaginarlo, sus cabellos estaban de punta. No solo te mantengas de pie allí, vuelve a tu habitación. En cuanto a mí, me sentiré aliviado si solo regresas a casa así mismo. A pesar de que las palabras que no parecían estar muy preocupadas se lanzaron contra ella, Erika seguía mirando hacia abajo sin ningún signo de movimiento. Hoy, no simplemente mantengas la calma. Di algo. Hacia la boca de Harold, que empezaba a irritarse, Kazuki se sintió como si fuera el problema de otra persona. También podría llamarse resignación. Erika todavía estaba callada, pero fundamentalmente era una niña muy comprensiva. Decidiendo que si seguía hablando más que esto, solo estaría lastimando a la chica que no ofrecía resistencia, Kazuki terminó la charla. Probablemente era solo que era muy joven en comparación con el juego, y no podía ser franca frente a una persona que tenía prejuicios. Ella probablemente entendería lo que Kazuki estaba tratando de decir después de que Harold se vaya y ella se vuelva un poco tranquila. Bien. Incluso si tu condición empeora, no me importa. Entonces, ¿por qué Harold pasó por ella después de decir palabras que harían querer preguntarse por qué él incluso habló con ella? Pero inesperadamente, Erika lo detuvo. Por favor, espera. ¿Qué? Tengo algo que quiero preguntar acerca de... Su voz sonaba muy inquieta, pero como si se hubiese resuelto, estaba mirando a Harold. Pensando si había alguna pregunta que la obligara a detenerlo tan espiritualmente, Kazuki inclinó su cuello hacia adentro. Su duda fue borrada por las siguientes palabras que pronunció. Hay un rumor de que quemaste una cierva hasta la muerte. ¿Es eso cierto? Dijo Erika. Es acerca de eso, pensó Kazuki, aceptando tranquilamente la pregunta de Erika. No estaba nervioso ni agitado. Esto se debió a que hace 2 semanas cuando había guiado a Erika, en ese momento había sentido que pronto sería expuesto. Ya que Kazuki y sus padres no tenían ganas de ocultarlo. Más bien, no había señales de que no quedara expuesto. Y desde el principio, la respuesta sobre eso ya estaba decidida. No, estás equivocada, dijo Harold. Entonces, cuando Harold claramente lo negó, Erika dio un paso adelante con una expresión como si estuviera contenta. La chica, que parecía haber descubierto una hebra de esperanza, fue empujada hasta el fondo del infierno por Harold. Maté a la criada y a su hija, las dos. Bueno, no importa cuántas personas mueran, no hace una diferencia a menos que sean personas de las que se hablarían en historias militares. Un cambio completo de alegría, como si hubiera oído algo que no podía creer. No, como si hubiera oído algo que no quería creer, los ojos de Erika se abrieron. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Una cosa así. Tristeza, rabia, desesperación. De alguna manera empujando hacia abajo los diversos sentimientos que estaban hirviendo en el interior, Erika trató de investigar los verdaderos motivos de Harold. Pero las palabras que salieron de él fueron solo aquellas que destrozaron por completo su corazón. Ninguna razón en particular. Si tuviera que decirlo, es porque me puso nervioso. Harold dijo fríamente que la había matado porque estaba un poco disgustado con ella. Erika no entendía ni siquiera en lo más mínimo cómo podía fácilmente tomar vidas por solo una razón como esa. Como un ser humano,
no debes ser capaz de entender esa línea de pensamiento. Esas dos no eran más que ganado. Dependiendo de mi estado de ánimo, puedo dejarlas vivir o matarlas a mi gusto, ¿verdad? Basta ya. Para que la hija no quedara sola en el mundo, mostré misericordia y las maté juntas. Más bien, ella podría estar agradecida. Detente, por favor. Después de todo, eran especies inferiores. Desde el momento en que nacieron, algo así como la libertad, un sonido sonó. La causa era la palma de Erika contra la mejilla de Harold. A la declaración que discriminaba a las personas que no tenían la sangre de los nobles, como especies inferiores, la paciencia de Erika cruzó sus límites. Su mano, que se balanceaba, estaba temblando de rabia y sus ojos, que estaban derramando lágrimas, estaban llenos de desdén. Mirando a Harold, Erika, por primera vez en su vida, habló palabras abusivas. «Eres el peor», dijo Erika. ¿Y qué? Como si no lo estuviera soportando en absoluto, incluso llevaba la sonrisa que siempre llevaba que hacía que todo el mundo fuera un tonto. Matar a una persona, siendo abusado como el peor, por lo que a él respecta, todas estas cosas no importaban en absoluto. Erika se dio cuenta que era imposible ganar una discusión con esta persona. «No tengo nada más para hablar contigo», dijo Erika. «Ah, eso es una buena noticia», contestó Harold. «Disculpe». Mientras miraba a la espalda de Erika mientras ella se estaba distanciando, su mejilla izquierda que fue golpeada comenzó a hormiguear con dolor. Aunque Kazuki tenía sus razones para empujarla tan lejos, aún así, directamente ser golpeado con hostilidad era una cosa dolorosa. De ninguna manera puede pensar en ello como una recompensa. Lo siento por una parte de los aficionados locos, pero no importa cómo pienses en ello, debes estar loco para disfrutar de esto. Kazuki suspiró como si estuviera asombrado. Bueno, no sería de ayuda incluso si se deprimía. Era mejor que recibir una bofetada de un Erika de 18 años, él comenzó a pensar con fuerza. Desde una bofetada de Erika, que crecería y experimentaría aventuras, no contendría simplemente mucha fuerza. No vaciles. Si no te acostumbras a este grado, perseverar en el futuro no será posible. El murmullo para alegrarse fue llevado a algún lado por el viento. Nota del autor. Con esto, la valoración de Erika de Harold está en lo más bajo. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.